Hablamos de música y de fanatismo porque hoy vamos a tomar poco café con el personaje de moda, el personaje de moda, bueno, Manuel Restrepo. Qué gustazo, hermano. Igual, ¿Cómo va muchas todo? Gracias, muy bien, contento de por fin coincidir acá. Oiga, mire, le voy a decir una cosa, Manuel. Cuéntame. Para nosotros que trabajamos en televisión, a veces se nos olvida un poco lo que significa enamorarse de un personaje o enamorarse de alguien que uno ve detrás de la pantalla. Ajá. Y uno lo ve en la pantalla y me pasa como lo veo ahorita que me emocioné cuando me lo encontré. Pero además, digo, no, es que Manuel y yo, incluso no digo Manuel, es que Carmelo y yo somos amigos porque hemos estado juntos muchas noches. Genera uno como una relación De acuerdo, que sí. no es bidireccional, es unidireccional porque seguramente usted pasó por aquí, sí. No te he visto por la noche. ¿Cómo le ha ido con lo que está pasando con Carmelo? No, pues muy bien, muy feliz, muy emocionado. A mí siempre me impresiona mucho, no sé si es porque todavía no tengo tanta experiencia y estoy empezando, o porque soy muy incrédulo, entonces me cuesta creer que la gente de verdad está tan enganchada, pero siempre me sorprende y me encuentra con mucha emoción, como que de verdad yo me sorprendo mucho y agradezco mucho que la gente reciba también el personaje, el proyecto en general, y me emociona, o sea, yo soy feliz con que la gente me diga Carmelo, con que me pida, ay, diga frisoles, la gente se sabe en los parlamentos y, o sea, yo decía como, Sí. la primera vez que yo vi un video de Carmelo, yo dije, ok, o sea, yo dije como, wow, Ajá. lo vi, me acuerdo que lo vi en TikTok y yo, bueno, está bien, me impresionó, dije, qué impresión. Pero después cuando empezaron a aparecer más y más, entonces el segundo, el tercero, y después vino el quinto, y ahora era una tendencia, y yo decía, yo no, o sea, yo no puedo creer esto, y me emociona, y sí, es como muy emocionante, se siente muy lindo, la verdad. Pero, ¿usted cuántos años tiene? Y perdón la pregunta. No, está bien, yo tengo 31 años, 31 acabaditos años. de cumplir. Sí, digamos que está muy joven, pero pues usted se le nota, y me corregirá si estoy equivocado por lo que hace, que pues lleva mucho tiempo actuando y haciendo cosas y trabajando y estudiando y sí, porque Sí, 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 sí. un personaje como este no puede ser producto de, ay, se me apareció la Virgen y me salió. Yo creo que hay mucho trabajo detrás, ¿o no? Sí, sí, pues la verdad, cuando decía como poca experiencia me refería sobre todo a los términos audiovisuales, pero yo empecé a hacer teatro desde muy chiquito, desde los 7 años. Ajá. Empecé a estudiar en Medellín y desde esa época no he parado. Yo me acuerdo que solamente un año me fui a vivir a Estados Unidos con mi hermana y de hecho me volví porque dejé de actuar y creo que ha sido el único año que yo he dejado de actuar. Ok. Dije como yo no puedo con esta vida, no puedo dejar de actuar en mi vida, me toca volverme porque pues no, primero no soy capaz con esta vida inmigrante, pero sobre todo no soy capaz de no actuar. Ok. Y de hecho ya yo siento que yo actué a tener un personaje. Yo me inventé un personaje estando en Estados Unidos que era inmigrante y que lavaba platos Ajá. y que tenía otro nombre, pero sí me hacía mucha falta el escenario y estar en constante creación. Y por eso me volví, creo que ha sido el único año que no actúo en mi vida, pero desde los 7 años yo creo que me la he pasado en eso. Ok. Emanuel, pero ese sueño, ¿a dónde lo llevaba? O sea, cuando empieza a soñar con lo que quiere llegar a ser, porque yo siento que uno es desde que nace, Ujú. ¿se imaginaba con el reconocimiento? ¿Se imaginaba en una pantalla gigante, con un personaje? ¿Cómo era ese sueño? No, la verdad, yo tengo que ser honesto y decirte pues que el sueño ha mutado de muchas maneras y se ha transformado mucho. Creo que no es el mismo sueño el que tengo hoy al que tenía cuando tenía 7 años. Mi sueño cuando tenía 7 años era llegar cada sábado a pasar rico, a Ok. jugar. O sea, nunca en ese momento era como yo me voy a convertir en un actor. De verdad, yo lo esperaba cada sábado porque la pasaba muy mal en el colegio y quería que llegara el sábado para llegar a jugar con otros amiguitos que no fueran los del colegio y actuar a que era otro, pero yo ni siquiera lo veía como un trabajo en ese momento. Entonces ahí el sueño era ese. Después ya cuando dije, listo, me voy a ir a vivir a Bogotá y a estudiar esto, el sueño era pues vivir de como hacer teatro, ni siquiera vivir de esto, como hacer teatro y seguir este juego. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el Teatro Libre, también el sueño era como voy a hacer teatro toda la vida. Me acuerdo que me dejé incluso como O sea, convencer. usted pertenecía a ese grupo de actores, a televisión. Pertenecí, pertenecí. Me meto ahí y ya pasé por ahí, pero sí, pertenecí, me acuerdo. De hecho, que un día le dije a mis papás como yo nunca voy a hacer televisión, yo voy a hacer siempre teatro. Entonces ahí también el sueño era otro. Después cuando hice mi primer proyecto dije como, uy, esto está muy rico y se siente muy bien. Entonces también ahí llego como, uy, qué rico hacer esto.
Y en un momento también el sueño fue, no tengo trabajo, mi sueño es vivir de esto, porque necesito ganar plata. Entonces mi sueño también fue como, ok, necesito que esto sea mi sustento y que pueda pasar bueno, pero que también pueda sostenerme económicamente. ¿Y en qué momento se dio cuenta que eso empezó a pasar, Manuel? ¿O cómo fue? O sea, cuando ya dijo, ay, se me cumplió lo que en algún Yo momento creo quería"? que antes de pandemia hubo como un adelantico de eso. La pandemia fue una época muy dura y ahí fue como, no, definitivamente esto no va a ser. Y en una época muy difícil en la que yo no tenía trabajo de nada, absolutamente. Con mi mejor amiga tenemos un colectivo que se llama Círculo Colectivo, que es teatral y audiovisual. Empezamos a dar clases como la palabra de moda de la época, pero de verdad sí era así como a reinventarse. ¿Y qué vamos a hacer? Pues demos clase porque es lo único que sabemos hacer, démosla virtual, hagamos nuestros proyectos cortos. Y después de la pandemia, yo me acuerdo que vino como una bola de nieve de proyecto, tanto audiovisual como teatral. Y ahí yo dije como, ah, no, pero sí es posible. O sea, de verdad estoy saliendo de esta crisis y yo siento que ahí, sobre todo ahí, hubo como un reconocimiento y como una conciencia muy grande de es posible y estoy pasándolo muy bien y lo estoy haciendo muy bien y me estoy divirtiendo. Creo que fue en ese momento. Y viendo lo que está pasando hoy comparado con esa historia del niño de los 7 años, empezó a crecer, el preocupado de la pandemia, y hoy ya, porque yo me imagino, Emanuel, que en el mundo de los actores, pues cuando pasa algo como lo que acaba de pasar, eso le empieza a abrir una cantidad de puertas, de pronto directores que no lo habían visto, uy, este man me puede hacer este personaje que yo estaba escribiendo. ¿Pasa eso también ahí? O sea, como que es un detonante de muchas cosas profesionales. Yo creo que sí. Lo que yo no creo es que sea como directamente proporcional y así de efectivo y rápido. No es como tú haces un proyecto y dices como, ay, ya te están llamando. Yo creo que pasa seguramente, pues porque si te estás teniendo una exposición más grande y te están viendo. Yo decía con un proyecto anterior que se me había convertido como en una hoja de vida. Y siento que eso sí pasa, como que tal vez tú no ves directamente como que te están llamando todo el mundo a hacer papeles, porque también requiere tiempo, porque estar en un proyecto también muchas veces ni siquiera es del talento que tú tengas o de que te hayan visto, no, tienen que coincidir muchas cosas, que puedas, que el tiempo dé, que tengas la edad, que tengas el perfil, que la productora quiera, que el director también, que el canal, que estés en la ciudad. Se alinean todos los astros. O sea, se alinean todos los astros y entender eso también cuesta. Entonces, no siento que sea como una cosa efectiva, sino que es un proceso. Y volviendo al tema que te decía, es como, a mí siento que los proyectos se convierten en hojas de vida, como yo soy Emanuel y esto es lo que yo he hecho. Ajá. Y puedes llegar a otros espacios de trabajo con ese bagaje y decir como, pues miren, esto es con lo que yo he trabajado. Y un personaje como esto, imagino que dentro de esa hoja de vida te pone en un lugar como, hago esto, y también hago este tipo de cosas, que es un personaje que no es un personaje tampoco común. Totalmente, totalmente. A mí me parece que le da como una amplitud muy grande a lo que puedo hacer yo actoralmente y eso me llena de mucho orgullo. Emanuel, esto no lo inventamos nosotros. Cuando yo veo gente por acá en el pasillo y digo, ay, qué bacano, robarle 5 minuticos para conversar, voy a invitarlos a tomar un café. Usted no toma café la primera vez que alguien... ¿De verdad? Sí. Lo siento. Brinda con agüita. Sí, Lástima que está perdiendo un cafecito muy rico. Emanuel, a mí algo que me parece maravilloso, cuando veo una serie, cuando veo una novela, cuando veo algo y veo un personaje que me gusta, siempre me imagino cómo fue el proceso de creación y cómo fueron esos primeros acercamientos. Lo hago así, bajo la nariz, no sé cómo será esa historia. ¿Qué recuerdos tiene de cómo fue construyendo Carmelo hasta que ya presentó el casting? Ya. Pues mira que tengo varios recuerdos y bien particulares, además porque como lo he recordado tanto estos últimos días, como que los tengo ahí fresquitos. Yo me acuerdo, para empezar, que el casting que yo hice, el primero no fue para Carmelo, fue para el personaje de Uriel, que sí me acuerdo, hace que muy me contaron bien esa Dani historia. Toro. Sí. Yo me acuerdo que yo llegué acá a donde Avendaño a hacer el casting y yo hice las escenas que me habían mandado y él cuando salí me dijo, está muy chévere, pero ¿qué tal si haces a este personaje de Carmelo? Y yo no sabía, pues porque uno al principio tiene muy poca información de los proyectos, a no ser pues que puedas tener más, pero yo en ese momento no sabía nada. Y yo dije, bueno, y yo me acuerdo que yo lo leí y él me dijo, ¿te la puedes aprender ya? Y yo, sí. Entonces me dijo, listo, apréndetela. Eso fueron como 5 o 10 minutos con la misma ropa que yo había llevado. Me dijo, como, listo, hagamos la escena. Hicimos una escena ahí de Carmelo, que me tocó aprenderme ahí rápido. Me dijo, como, sí, me gusta mucho ese, llévatelo. ¿Y usted hizo una propuesta? Yo ahí hice como,
era una cosa muy inocente porque me la habían acabado de dar, yo sabía que era paisa, yo medio intuí, él me explicó cómo es un man que se cree el más chacho del pueblo, que su papá es el rico, pero odia a Rigo, y yo ahí hice como una cosa de muy incipiente pues de lo que yo me imaginaba. Y él me dio otra escena más para que yo la llevara a grabar a la casa, que fue una que yo publiqué de hecho hace poquito, y esa la grabé en la casa, y ahí yo ya me fui como con más ideas. Ahí no estaba todo lo del gesto, pero sí estaba una cosa como de, ay, qué pereza, y todo eso. Como, cara sí, de como fo. cara de fob, no estaba tan marcada, pero ahí estaba. Y ese casting me lo llevó a hacer uno de mis mejores amigos que se llamaba David Moncada, que ese video es muy chistoso porque pues estábamos cagados de risa, el personaje igual, la escena era chistosa. Y yo lo hice al poquito tiempo, porque eso fue rápido, me avisaron que ya había quedado. Yo ya empiezo a trabajar con Julia Arango y con Mazo y con Catalina, y entonces ellos dan como unas directrices. Había un referente muy claro que era el del Correcaminos, Sí, sí, sí. que eso fue también muy chévere, que después la gente lo empezó a notar sin nosotros haberlo mencionado. Y yo me acuerdo que incluso para ese momento no había aparecido nada como de lo corporal, yo estaba todavía como encontrando, que eso también me pareció muy lindo, como de los procesos actorales que se toma tiempo, no es como, tengo el personaje. Yo después de los ensayos nos vamos a Nolaima, yo tengo mi primera escena de toda la serie en Nolaima, y yo yendo allá en el carro, pensando, obviamente echándole cabeza, yo, este man, ¿qué? ¿Cómo sería? Yo dije como, a ese man le debe doler todo a mierda. O sea, porque no le gusta a nadie, a todo el mundo le cae mal. Había también una cosa súper elitista de tratar a la gente de pobre. Y me acordé de gente, o sea, no particular, no había uno como particular, pero yo sí decía como, esto es algo que yo he visto, y yo, le debe oler todo a popó. Y entonces yo dije como, ay sí, está esta cosa como que le huele, y ahí lo encontré, y después yo llegué a probarlo y vi que eso le daba risa a la gente, incluso a los compañeros. Yo, bueno, y ahí siguió, y eso siguió explorando y siguió sumando. Yo también encontré que era como una gran, como hacerle un gran honor a mis tías, porque también tenía dichos y cosas paisas que yo podía, que yo había escuchado toda mi vida, que las podía usar. Entonces también se empezó a mezclar, y es una mezcla de muchas cosas, como de verdad de una cosa muy racional que uno piensa, pero también lo que uno encuentra. Lo que yo encontraba con Julián Arango también era increíble y era súper enriquecedor. Entonces de verdad que es un proceso, que de esos procesos que a mí me gustan, que es como de tiempo, un poco, y que nota que ya hemos hablado del café, como es que no se hace en la greca rapidito, es como lo tienen que sembrar, lo siembran con un fruto al lado, vos estás acá moliéndolo. Los procesos son lindos, y creo que entre más sea conciencia, uno haga conciencia de esos procesos en lo actoral, también los vas a disfrutar más. Es como encontrar el punto perfecto, qué tan caliente tiene que estar el agua para llegar ahí, qué tanto lo tengo que moler, en dónde lo tengo que sembrar. Eso me parece que a mí me llama mucho la atención de mi profesión. Emanuel, pero ese proceso es suyo, íntimo, personal, del carro, me imagino, de la casa, de la almohada. Y seguramente usted es consciente de sus capacidades y sabe hasta dónde podía llegar. Pero ya estar en el campo con Julián Arango, con Juan Pablo Urrego, con Robinson, con Sandra, con Andrea, eso nos da un poquito de... Todo. O sea, todo sí, el susto. yo me veo ver chistoso así, pero para mí al frente de Julián Arango... todo el susto. Va a continuar la historia. Ese día que yo llegué a Nolaima era mi primera escena. Y la primera escena yo la tenía con todos. Estaba Robinson, Julián, Sandra, y yo a ninguno los conocía. Solamente había hecho unos ensayos con Julián, pero a ninguno los conocía. Y yo me acuerdo que a mí me estaban alambrando y yo estaba cagado del susto. Yo estaba en un segundo piso y tenía que bajar, y yo era como... No, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo primero me había soñado trabajar con todos ellos, hay una admiración infinita, muy grande, pero también hay una cosa de, si esto sale mal, ¿qué? Como yo puedo, lo que vos decís, pues como lo puedo tener muy armado en mi cabeza, pero era como, uy, estaba Mauricio también, estaban todos, es que ahí está Juan Pablo también, y yo estaba muy asustado, muy asustado. Ahora, lo lindo, y creo que este proyecto tiene mucho de eso, imagino que lo han hablado mucho también, es que considero muchas cosas para que fuera un ambiente de trabajo maravilloso. Y me acuerdo que yo hice un ensayo y todo el mundo fue como, ay, sí, métele esto, no sé qué. Y había un apoyo muy grande también, y yo siento que ellos y ellas, que son como grandes bases en la historia, estaban todo el tiempo ahí apoyándonos a los que somos más nuevos. Entonces no hubo nunca como, o sea, ese miedo. Yo creo que hay una cosa que cuando yo hago impro hablamos de poner el miedo atrás y no adelante.
como que no te nuble, sino que te empuje. Y creo que ellos están todo el tiempo ahí atrás como, hágale, hágale, está bien, apoye, o sea, siendo un apoyo muy grande y eso fue muy hermoso. Entonces el miedo se fue trasladando hacia atrás y encontrar el apoyo de ellos y la fuerza de ellos para hacer los personajes fue muy poderoso. Pero digamos que hay una cosa que me llama la atención, porque he conversado con muchos, con algunos tengo alguna cercanía, y era como, ¿qué tal Emanuel? O sea, fue una sorpresa para muchos también, porque seguramente si estabas ahí sabían que tenías talento y que tenías un recorrido y eso, pero ya, o sea, en ningún momento uno pensaría, no, es que este man lleva apenas 10 años de carrera y los otros llevan 30, o sea, eso también debe haber sido una cosa satisfactoria, no solo de sentirlos a ellos como apoyando, sino como pues, puede jugar con el equipo de los grandes. Sí, pues yo siento que sí, uno no O sea, se estoy en el equipo de los estando grandes. adentro no se da cuenta tanto de eso, como que lo he sido consciente ya más adelante. Pero sí, se siente pues muy emocionante, yo me siento muy feliz, muy agradecido también porque pues igual a uno no siempre lo meten al equipo de los grandes, entonces estar ahí era como, yo hay veces tenía días que volteaba a mirar y yo decía como, ¿qué es esto? O sea, esto es el elenco soñado. Y o nos íbamos ya, incluso después de trabajar, que nos quedábamos todos en un hotel en las noches y yo estaba comiendo con todos ellos y hablando de Qué las bacano escenas eso. y hablando de cómo abordaba. Y yo soy súper preguntón. Me acuerdo que yo en todo era, Juli, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y tú crees que tal cosa y tal cosa? Ajá. Como sacando también información, no digo como de sacarlo, como sino como de aprender. Pero de- hermano, yo estoy seguro que la gente que se te acerca en el supermercado, en la calle, a pedirte una foto, los niños, no saben eso que es el niño asombrado Sí, mucho. con lo que está pasando. Sí, mucho, mucho. Yo me asombraba mucho y me sentía y me siento muy agradecido, Ajá. mucho, de verdad. Lo dije ahorita también, como que creo que hay una gratitud infinita por lo que fue ese espacio, esa experiencia. Fue un ambiente de trabajo muy, muy bacano que también es difícil de que coincida. Sí, todos los astros Se unieron. se unieron. Pero además porque en el caso suyo de su personaje, seguramente sería muy fácil destacarse siendo el malo de la historia, ¿sí? Y le pasa muchas veces a los antagonistas, aunque el personaje suyo es ahí como en la mitad del antagonista y que lo odian. Y, digamos, maldito Evaristo, ¿sí? Sí, sí, Así sí. que pase. Pero con Carmelo pasa una cosa, y ahora que está más hijueputa que nadie, pasa una cosa, y es que sí, la gente lo detesta, pero lo ama y se genera una cosa que también es raro. Sí, yo eso nunca me lo intuí, la verdad. Yo no, tengo que ser honesto, no me lo imaginaba, o sea, a ese nivel. Creo que eso va a ir cambiando porque el personaje empieza a tomar decisiones muy fuertes que yo incluso leyendo yo decía, no, ¿por qué va a hacer eso? Yo No, como, déjemelo, no, déjemelo hablando de sí, frisoles. sí, sí, sí. Sin embargo, a mí me encanta cómo está escrito también por eso, porque es como que al principio enamora y engancha y también eso hace que el personaje tenga un arco, como que es el niño del pueblo que odiaba y que no le caía tan bien, pero después crece y se vuelve una... Pero, o sea, ¿nos preparamos para lo peor? Se prepara, sí, toca. O sea, yo he estado disfrutando mucho este momento porque sé que después, como Julián ha contado que le han gritado viejo carechimba, creo que va a venir ese viejo carechimba para mí. O sea, me estoy preparando, es como, estas es las mieles del triunfo. Uy, Yo sé no, que si después estas son van a- las mieles, no puedo saber cómo van a ser las otras mías. Emanuel, esto no genera... Lo pienso desde mi perspectiva personal y de cómo soy y cómo funciona mi mente. Si yo tuviera un personaje que me generara lo que está generando Carmelo, me daría un poquito de temor. Ay, y después, o sea, ¿te pasa eso o no? Sí, mucho, mucho. Mucho, en medidas muy grandes además. Pero también el pensamiento que viene después es como, yo he sentido miedo siempre, o pues tal vez yo siento que todos sentimos miedo siempre. Si no estuviera ese trabajo, si no tuviera trabajo ahorita tendría más miedo, pero siempre hay miedo. Y yo creo que esas han sido las grandes lecciones que me ha dejado la improvisación, como es que estamos cagados del susto todo el tiempo. Entonces ahorita, y ese miedo también es bueno visibilizarlo y darle su lugar, como tengo miedo de después, o sea, el otro día le dije a mi mejor amigo, como tengo miedo de que yo no sé si yo vuelva a ser un personaje así, porque creo que
se alinearon muchos astros para que ese personaje exista y yo no sé si esos astros se vuelvan a alinear. Entonces me da miedo de no volver a ser así o no volver a crear un personaje que genere esa sensación. Entonces la respuesta es sí, hay muchos miedos, pero también tengo que decir, siempre estamos llenos de miedos. Si no tuviéramos trabajo, si le hubiera hecho mal el personaje, me hubiera gustado, todo. también hubiera tenido miedo. Si estuviera haciendo solamente un proyecto y no lo fuera también, entonces también estaría lleno de miedo. El miedo está siempre y yo siento justo lo que, vuelvo y repito lo que dije ahorita, es dónde pones ese miedo. Muy importante eso que está diciendo porque de pronto la gente no tiene un personaje así en su vida, pero sí dice, pero yo siento miedo de dar ese paso. Todos, yo siento que toda la gente siempre, pues es que el mundo un poco creo que está como diseñado para que estemos siempre temer. muy seguros y temer. Entonces hacerle frente a eso creo yo también. Y también disfrutar cada abrazo, cada saludo, De acuerdo. cada Y aplauso. tengo que decir también que digo esto, y eso pasa mucho, digo esto y voy ahorita y salgo y digo, "Ay, no, yo no sé qué hacer". Porque a veces uno habla y dice, ay, no. También tengo que decir y confesar que acá lo estoy diciendo y más tarde voy a estar tal vez muerto del susto. O sea, esto no me hace como, es que estoy acá arriba, digo, por favor no tengan miedo, no, ténganlo. Así como lo tengo yo y seguramente lo tenemos todos. Solo que, pues, es sí, saberlo como dónde posicionar y encontrar también momentos de eso, de lo que vos decís, de disfrutarlo. Emanuel, se nos acaba el tiempo lastimosamente. Esta sección se llama Hablamos de Música, no hablamos de música. Es una excusa para tomarnos un café. No tomamos Yo te voy a café. recibir un poquito de café. ¿Un poquito? Sí, pues ya terminé el agua, Vale, a ver. pues. Venga, Emanuel, A ver si me uno convence. por la pinta Gracias. puede intuir que usted es un hombre como medio alternativo, que le gusta la música, dito tipo Stereo Picnic. ¿Cómo es su onda? Uy, está muy rico. ¿Está rico? Sí, está rico. Uy, yo no sé, a mí me parece difícil como eso porque siento que mi autopercepción no, como que yo, ¿Pero qué oye usted? ¿Qué música oye usted? sobre todo mucho como, ¿cómo le dicen a eso? Como de autor, no, como el Canca, Pedro Pastor. sí, como esos- cantautores. Cantautores. Ah, ok. Cantautores, sí. Vea, Por ejemplo, pues, yo nunca he ido a un lo Stereo leí mal, Picnic. ¿vio? Yo nunca he ido a un Stereo Picnic en mi vida. Que también la gente piensa como, no, este man se pasa en festivales, no. No, por eso, porque el outfit corresponde Sí, como a una exacto, por persona eso decía que mi alternativa. autopercepción es como es rara. De onda No, indie. Sí, sí, no, cero. Yo en mi lista, en mi playlist, como puro cantautor, la verdad. Y la verdad es que soy muy amplio y yo me considero un viejito completo para escuchar música. O sea, en mi playlist puede haber un tango, puede haber un bolero. Pero creo que nuestros playlists pueden coincidir. Bueno. Y si en su playlist está Confieso del Canca, Sí. en la mía está rankeada en las primeras posiciones. Uy, el Canca. Este año podemos hablar de una plataforma que reproduce música, Spotify. Mi canción, la que más escuché es una del Canca. Entonces ahí está, amo al Canca con todo mi corazón. Pues tardaríamos seguramente muchos más minutos para poder conocerlo un poco más a profundidad, pero me alegra mucho haber podido compartir con usted. Muchas gracias. Llevamos mucho tiempo esperando. Muchas Estás gracias. pegado, como se dice popularmente. Y Emanuel, pues felicitaciones por el papel. Mil gracias. Una felicitación más para todo el equipo, que sabemos también que todos dependen de todos. Y pues hermano, que sigan los éxitos Que así sea. y que sigamos enfrentando el miedo. Mil gracias, sí, que así sea, que el miedo lo pongamos atrás. Gracias por este espacio que no te estar hablando acá, fue muy chévere. Y pues tomé café. Bueno, pues ahí, lo Nos importante vemos. es que un día le diga a sus amigos, probé un honey. Eso se llama un honey. Ok, bueno, ya Sí, podré un honey, decirlo. probé un honey y me gustó. Entonces ahí ya bien. sabe que le encontró. A ustedes muchas gracias. Prueben cafecitos ricos y sobre todo disfruten de buena música como lo hace Emanuel Restrepo, de los Restrepo de Medellín. Eso no puede Eso, otra parte. obviamente. Hablamos de música Chao. y nos tomamos un café. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y gracias. Chao.